Quiero pedirles que abran sus Biblias en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. El segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Estamos en esta serie que se llama De la esclavitud a la libertad. Y espero que en estos 3 mensajes que hemos dado, este es el 4º mensaje, empieces a asombrarte de cómo la historia del Éxodo apunta a una más grande historia, a un más grande éxodo. La esclavitud que vivían el pueblo de Dios en Egipto apunta a una esclavitud más grande que es la de nosotros con respecto al pecado. Y espero que estés asombrándote de cómo el libro de Éxodo apunta al gran libertador que es Jesucristo. Él es verdaderamente nuestro éxodo. Y llegamos al capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 31. Este es el 4º mensaje y este mensaje se llama Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Esta es la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 31. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés: vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón: anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor les había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Oremos. Al abrir tu palabra nuevamente, Señor, en este pasaje, queremos pedirte que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio. Creamos en el Evangelio y seamos transformados por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Un padre cuenta la historia de uno de sus hijos y cómo le empezó a llamar. En lugar de llamarle papá, su hijo le empezó a llamar por su nombre. ¿Sí? Y cada vez que su hijo le llamaba por su nombre, el papá lo corregía y le decía: recuerda que soy tu padre. ¿Sí? Oye, papá, pero ¿cuál es el problema? Te llamas Eduardo. Entonces, si yo quiero llamarte Eduardo, en lugar de llamarte padre, ¿cuál es el problema, papá? Y lo que el papá le dijo: mira, te conviene que te relaciones conmigo como padre. El papá sabía que no era una falta de respeto, ni el hijo lo hacía por algo, sino simplemente le pareció cool, buena onda llamarle a su papá Eduardo en lugar de llamarle padre. Y el papá le dijo: te conviene que me llames papá. Yo tengo muchos amigos
que me llaman Eduardo. Pero yo no estaría dispuesto a morir por la mayoría de ellos. Pero sí estaría dispuesto a morir por ti, porque eres mi hijo y yo soy tu padre. Así que te conviene que te relaciones conmigo como lo que soy, tu padre. Esta historia apunta a la importancia de cómo nos debemos de relacionar unos con otros, cómo nos debemos de relacionar con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pero mucho más importante, cómo nos debemos de relacionar con Dios. Y Dios se ha revelado a nosotros. La semana pasada hablamos acerca de eso, Dios revelado. Y la manera en la cual Dios se revela a nosotros es como un padre. Dios se revela a nosotros como un padre. Esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Cómo Dios se relaciona contigo? Y la manera en la cual Dios se relaciona, y lo que vamos a aprender aquí en este pasaje, Éxodo capítulo 4, 18 al 31, es que Dios se relaciona como un padre que lucha por nosotros. Lucha por nosotros, y como un padre que se sacrifica por nosotros. Como un padre que lucha por sus hijos y como un padre que se sacrifica por sus hijos. Así que vayamos al punto número 1. Dios se relaciona con nosotros como un padre que lucha por sus hijos. Por favor, quiero que notes aquí la motivación de la lucha de Dios. En el versículo 22, Dios le dice a Moisés que cuando se presente ante Faraón, diga lo siguiente: tú le dirás de mi parte al Faraón, Israel es mi primogénito. Y es la primera vez que encontramos a Dios llamándole a su pueblo, al pueblo de Israel, mi hijo. Debemos de recordar que en ese tiempo el ser el primogénito tenía muchísimas responsabilidades y privilegios. El primer hijo varón iba a recibir, cuando se muriera el padre, una doble porción de la herencia y lo demás para los otros. Pero por ser el primogénito, iba a recibir una doble porción de herencia. Ese era un privilegio. Pero la responsabilidad del primogénito era que al morir el padre, él iba a ser la cabeza de toda la familia. No tan solo de su familia, sino de toda la familia. Y aquí tenemos a Dios llamándole a Israel mi hijo, mi primogénito. Y aquí encontramos una relación filial. Y la motivación de todo lo que Dios va a hacer, no sé si en la lectura en la lectura que hicimos te llamó la atención dos cosas. Espero que te haya llamado la atención. En primer lugar, dice que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Y yo no sé si eso te saltó. Dios endureciendo corazones. Y lo segundo que te debió de haber saltado es a Dios buscando matar a Moisés. Dices, ¿qué está pasando? O sea, llamas a Moisés para ser el instrumento de liberación, el libertador, y ahora lo quieres matar. Está bien raro, ¿sí? Ahora, tenemos que entender este pasaje y vamos para allá, vamos a explicar estas dos cosas, pero tenemos que entender estas dos cosas difíciles en el contexto de la relación entre un padre y un hijo. Y la motivación de Dios para hacer lo que va a hacer, el endurecimiento del corazón de Faraón y el tratar de matar a Moisés, tiene que ver con el amor de un padre hacia su hijo. Vamos a explicar esto, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Tenemos que decir que hay algo que mucha gente piensa con respecto a Dios que no es verdad. Y mucha gente piensa que Dios es el padre de toda la humanidad. Y eso no es cierto. La Biblia no enseña eso.
Dios es el creador de cada ser humano, pero Dios no es el padre de cada ser humano. Dios tiene dos formas de relacionarse con el mundo. Para algunos es el creador, punto, y se acabó. Hay una gracia común para todo el género humano, creyentes y no creyentes. El sol nace para todos. Pero hay una relación especial con los que solo son sus hijos. Y la Biblia nos enseña que nadie nace siendo un hijo de Dios. Nadie nace siendo un hijo de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando Él nos elige, nos llama y le recibimos. Vean el pasaje que está ahí en la pantalla. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Jesucristo, Juan el apóstol, está hablando acerca de la llegada de Jesús al pueblo de Israel, pero dice que el pueblo de Israel no lo reconoció. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La única persona que da derecho para que tú le llames padre es Dios. Es Dios. Tú y yo no nacimos siendo hijos de Dios. Tuvo que haber habido algo en nuestra vida. Escuchamos el llamado de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Jesucristo y en ese momento es que Dios nos dice, tú eres mío, tú eres mi hijo. Y empezamos a tener una relación con Dios. Antes era nuestro creador, ahora es nuestro hijo. Así que si alguien te dice que todos somos hijos de Dios, dile que eso no enseñan las Escrituras. Todos somos criaturas de Dios. Solo algunos somos hijos de Dios y yo no decidí ser hijo de Dios, Él lo decidió. Recuerdo una vez que fuimos a trabajar a un orfanatorio. Mi hijo tendría, yo creo, unos 4 años. Y me acompañó, fuimos con los jóvenes de la iglesia y llegamos a este orfanatorio para ministrar, para jugar con ellos, para compartirles el evangelio. Una sorpresa fue que los niños que estaban ahí se acercaron a mí y a todos los adultos y nos empezaron a llamar papá, papá. Yo no sé si eso es lo que les enseñan, ¿sí? Pero mi hijo estaba sacadísimo de onda. O sea, ¿por qué te dicen papá si tú solamente eres mi papá? ¿Sí? Y yo le expliqué, bueno, no sé, o sea, a lo mejor estos niños no tienen papá y anhelan tener un papá y por eso me están diciendo papá, pero tú sabes que solamente yo soy tu papá, ¿sí? A los que lo recibieron, Dios les da el derecho. Así que la primera pregunta que tendrías que hacerte antes de continuar es si eres hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Déjame decir algo rapidísimo. Dios solamente tiene hijos adoptados. Y si tú no has sido adoptado por Dios, entonces tú no eres hijo de Dios. Mas sin embargo, hoy sí puedes serlo. Hoy puede ser el día en que tú puedas ser adoptado por Dios y ser coheredero juntamente con Cristo. Entonces, la motivación en la lucha de Dios por sus hijos es la de un padre que ama a sus hijos. Esa es la motivación. Dios va a luchar por sus hijos y su motivación tiene que ver con el amor. Pero ¿cuál es la meta? ¿Por qué está luchando Dios? Motivado por el amor. Bueno, la meta del Padre tiene que ver con una relación restaurada. Antes no era hijo de Dios, la Biblia dice que era enemigo de Dios. Y Dios Dios me elige, me llama para que tengamos una relación. Él quiere restaurar su relación conmigo. No es que Dios estuviera mal conmigo, yo estaba mal con Dios y Él es el que me busca para poder restaurar esta relación. Vean por favor lo que Dios le dice a Moisés, que le anuncia a Faraón. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. La razón por la cual Dios nos busca, motivado por su amor, es para restaurar esta relación. La motivación es el amor, la meta es una verdadera relación de padre a hijo. Voy a hacer solamente un comentario sobre el texto.
El versículo 23 donde dice, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Por favor, estamos aquí en una verdadera lucha. Faraón cree que el pueblo de Israel le pertenece. Y Dios dice, no te pertenecen a ti. Tú has oprimido a mi primogénito. Yo voy a quitarle la vida a tu primogénito. Y eso pasa en la plaga número 10. Dios ya lo anuncia. Tú has oprimido a mi primogénito. Tú has asesinado a los hijos de mi primogénito. Yo voy a quitarle la vida a tu primogénito. Y este anuncio era muy fuerte. Porque el que iba a ascender para ser el siguiente faraón, pues era el hijo de Faraón. Y Faraón había decidido que su primogénito fuera el que lo iba a suceder en el poder. Pero Dios dice, no, ¿sabes qué? Tú no lo vas a hacer, Faraón. Yo lo voy a hacer. Y el que es ahorita tu primogénito, él no va a vivir. Va a ser otra persona. Yo lo voy a poner porque yo estoy por encima de ti. Debemos de recordar, y ahorita vamos a entrar a la parte difícil, eso de endurecer el corazón. Vamos a entrar a la parte difícil. Debemos de entender qué es lo que está pasando aquí. 400 años de esclavitud. Y el pueblo de Egipto cree que Faraón realmente es la encarnación del dios Ra. Y lo que Dios está haciendo es el único y verdadero Dios. Va a enseñarles, no tan solo a mi pueblo, sino a ustedes egipcios, que solamente hay un Dios y no es Faraón, ni es ninguno de sus dioses. Las 10 plagas apuntan al fracaso de los falsos dioses egipcios. Vamos a llegar allá. Y vamos a ver cada una de las plagas, y cada plaga apuntaba a un Dios que era adorado, y Dios diciendo, este no es Dios, este no es Dios, este no es Dios. Yo soy el único y verdadero Dios, y para los israelitas, yo soy su padre. Yo soy su padre. Mi motivación, los voy a sacar de la esclavitud. ¿Para qué? Para que me rindan culto. Porque yo creé a la humanidad para que puedan encontrar gozo en adorarme. Y yo los voy a sacar de ahí. Yo los voy a sacar. Entonces, la motivación es el amor, la meta es reconciliación. Ahora, ¿qué pasa entre estas dos cosas? ¿Qué pasa entre la meta y la reconciliación? Pasa una tremenda lucha. Hay una tremenda lucha, ¿sí? Y esta lucha tiene que ver con, otra vez, Dios diciendo que Israel es su hijo, pero para no equivocarnos, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, Dios le recuerda a su pueblo que el hecho de ser su hijo no es porque ellos lo merecieran. Ellos no merecían ser hijos de Dios. Vean por favor, Deuteronomio 7, 6 y 8. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Si tú crees que Dios vio en ti una gracia y que eso motivó a Dios para elegirte para ser hijo, estás bien equivocado. Al igual que Israel, que era, dice ahí, el pueblo más insignificante, Dios nos elige, nos llama, nos adopta, no porque haya algo bueno en nosotros, sino simplemente por su gracia. No hay absolutamente nada en ti, nada en mí, nada en el pueblo de Israel que motivara a Dios. No, mira los israelitas, qué inteligentes son, qué sabios son, qué increíbles son. Los tengo que adoptar. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia simplemente enseña que Dios nos elige, nos adopta por gracia. Nos ama porque nos ama. Y eso es lo que Dios dice en Oseas 11:1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Así que este amor, esta pasión de Dios, no tiene que ver con algo dentro de nosotros.
simplemente porque Él nos ama. Pero ¿qué pasa entonces entre la motivación y la meta del amor de Dios? Hay una grande batalla. Hay una grande batalla. El Señor le había advertido a Moisés, versículo 21, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante Faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré el corazón para que no deje ir a mi pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo Dios endurece el corazón de Faraón? No sé si alguna vez habías llegado a este texto y has tenido problemas con este texto. ¿Qué significa que Dios endurece el Faraón? En primer lugar, durante este pasaje, Éxodo 4 hasta Éxodo capítulo 12, vamos a encontrar repetida esta frase 20 veces. Endurecer el corazón, endurecer el corazón, endurecer el corazón. Y hay tres cosas con respecto a quién está endureciendo el corazón en estas 20 veces que se repite esta frase. La primera de ellas, y las vamos a ver, es que Faraón mismo endurece su corazón. Hay otras veces donde no sabemos quién está endureciendo el corazón. Y encontramos una tercera, como en este pasaje, donde Dios es la fuente directa de endurecer el corazón de Faraón. Y la pregunta es otra vez, ¿qué significa? Parece que Dios es muy malo. Pobrecito Faraón. Él tenía buenas intenciones. Y Dios endurece su corazón. No va por ahí. No va por ahí. En primer lugar, esta es una batalla entre dioses. Faraón encarna, según ellos, es la encarnación del dios Ra. Y Moisés va a llegar diciéndole, el Dios de mis antepasados, y Faraón se va a reír. O sea, la próxima semana vamos a estar en el capítulo 5 y Faraón le va a decir, ¿y quién es ese? O sea, ¿quién es ese? Ni lo conozco. Yo soy Faraón, yo soy la encarnación del dios Ra, yo soy el amo de ustedes, así que no me vengan. Entonces esta es una batalla entre dioses. Y Dios, el único Dios verdadero, le va a mostrar a Faraón que Él está sobre él. Mi profesor del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Reformado en Charlotte es el doctor John Curry y es un egiptólogo reconocido, arqueólogo. Y él hace un comentario bien interesante con respecto a la frase endurecer el corazón. En la mitología de Egipto, con respecto al más allá, era muy interesante que si tú eras un egipcio y morías, y para ver a dónde iban a pesar tu corazón. ¿Alguien ha visto la serie de televisión Moon Knight de Disney? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahí lo pueden ver. Si tú eras un egipcio, en lo que te habían enseñado era que tú ibas a morir y entonces iban a pesar tu corazón. Y si tu corazón no era liviano, no ibas a ir a un buen lugar. Si tu corazón era pesado, ibas a ir a un lugar muy malo de sufrimiento. Lo que Dios le está diciendo aquí a Faraón es que ni es Dios, número uno, y número dos, Él va a hacer que en las ideas de ellos, en ultratumba, su corazón sea pesado y vaya a un castigo, a una condenación eterna. Tenemos que entender este pasaje de esa manera en el contexto que está. Es Dios soberano mostrándole no tan solo a su pueblo que Él es Dios, sino también a los egipcios de que Él es el único Dios verdadero. En segundo lugar, ¿cómo Dios endurece el corazón de Faraón? Lo hace simplemente al revelársele a sí mismo como Dios soberano. Como Dios soberano. Dios se muestra ante Faraón en toda su gloria. Dios se muestra ante Faraón con todo su poder. Dios se muestra ante Faraón con las plagas. Dios se muestra ante Faraón al decir que odia el pecado. Dios se muestra ante Faraón al liberar a su pueblo. Y cuando Dios se revela a un corazón incrédulo, el corazón incrédulo se endurece más. Así como dije
que hay una idea falsa de que todos somos hijos de Dios. También hay una idea falsa que nuestro presidente le encanta decir cuando tiene oportunidad, de que todos somos buenos, ¿sí? Y no es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. El corazón del no creyente, la Biblia enseña que está endurecido, no puede conocer a Dios, no ama a Dios, no se acerca a Dios. Y cuando Dios se revela a sí mismo a un corazón endurecido, lo único que hace es endurecerse aún más. Apocalipsis capítulo 16. Hay un pasaje donde el Cordero está regresando. Jesucristo regresa por segunda vez. Y dice que los reyes, los soberanos, los esclavos y los libres, al estar viendo todo lo que está pasando, en lugar de salir y arrepentirse de sus pecados, dice que se esconden y claman a las montañas, caigan sobre nosotros, porque no queremos al Cordero. No lo queremos, a pesar de que están viendo la ira del Cordero, la justicia del Cordero viniendo. Recuerdo a mi hermano, tengo un hermano que es ateo, y platicando con él, hemos platicado muchas veces, pero recuerdo en una ocasión llegar a un punto en el cual él dijo lo siguiente, y me dijo: aún si Dios existiera, el Dios que tú me estás diciendo, aún si Dios existiera, no me voy a arrodillar delante de Él. ¿Sí? Y no me lo dijo así tranquilo, me lo dijo en un tono molesto. ¿Sí? Aún si Dios existiera, ese Dios que me estás hablando, yo no quiero. Entonces no se trata de pobrecito el ser humano que sí quiere a Dios, pero Dios va a endurecer el corazón. No, no se trata de eso. La Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios por causa de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo Dios endurece el corazón de Faraón? Por un lado, Dios es soberano y le va a mostrar a Faraón: yo soy soberano sobre ti y voy a endurecer tu corazón. Tú vas a endurecer también tu propio corazón, pero te voy a mostrar que yo soy el único Dios verdadero. Pero por el otro lado, al Dios mostrarse como lo que Él es, el Dios santo, poderoso, soberano, el corazón mismo de Faraón va a decir: no quiero, no quiero. Y Dios le da a Faraón oportunidades de arrepentimiento. Faraón no lo va a hacer. Así que encontramos aquí a un Dios que va a luchar para sacar de la esclavitud a su hijo. 400 años de esclavitud. Lo va a sacar de ahí en medio de una lucha. Las 10 plagas son la lucha. Y es como Dios se muestra como lo que Él es. Yo soy el único Dios verdadero y soberano. 2008, una de las películas muy populares se llamó Taken, Búsqueda Implacable. Liam Neeson es un exagente de la CIA que está divorciado. Y su hija adolescente quiere ir a Europa en un viaje con su amiga. ¿Sí? ¿La has visto la película? Ok. Entonces hay una escena, tú sabes nuevamente que Liam Neeson no quería dejar a su hija. Su hija se molesta con él, al final él cede y le dice: aquí está un teléfono y por favor quiero que estemos en constante comunicación. Ustedes conocen la película. Llega a Europa, llega a Francia y cae en las redes del tráfico sexual, ¿sí? Y ella está en esta casa, ya se llevaron a su amiga y sabe que se la van a llevar a ella y está escondiéndose. Llega y se esconde debajo de una cama, le habla a su papá. Y su papá le dice: prepárate porque te van a llevar, te van a secuestrar, ¿sí? Te van a secuestrar. Y cuando la toman, y entonces el que lo está secuestrando agarra el teléfono, Liam Neeson le dice lo siguiente: no sé quién eres, no sé qué quieres, te digo que no tengo dinero, pero sí tengo una serie de
habilidades especiales que he adquirido en una larga carrera. Habilidades que me hacen ser una pesadilla para hombres como tú. Si dejas a mi hija en libertad, no va a pasar nada. Pero si no la dejas en libertad, te voy a buscar, te voy a hallar y te voy a matar. Y este hombre de Albania le dice, buena suerte. Y cuelga. Y empieza una búsqueda frenética. De hecho, ese es el nombre que le pusieron en español. Búsqueda frenética. Y empieza una búsqueda, él se traslada a Francia y empieza a enfrentarse con diferentes dificultades. La primera dificultad era la cuestión del idioma. Estas personas eran de Albania, él no habla albanés y tuvo que más o menos entender, se compró un diccionario, etcétera. Después encontró el problema de esta red de tráfico sexual. Después encontró el problema que la policía misma, un amigo de él, estaba involucrado en todo esto. Y al final, después de matar a miles de personas, ¿sí? Al final llega al yate donde está su hija, esclava sexual de un árabe rico, ¿sí? Y llega ahí. Y si tú has visto la película, sabes que lo mata, ¿sí? El hombre, si no lo has visto, ya te lo dije, ¿sí? Porque tengo que decirlo. Es del 2008, ¿ok? Pero el jeque árabe tiene un cuchillo sobre la hija de Liam Neeson. Y él le pega un disparo, ¿no? Y cuando él se acerca a su hija, y esta es la escena que siempre me sale la lagrimita. La hija le dice, me viniste a buscar. Me viniste a buscar. O sea, la hija era, voy a ser una esclava sexual por el resto de mi vida. Y dice, me viniste a buscar. Y él abraza, la chica cae en los brazos y él le dice, te lo había prometido. Liam Neeson luchó con todo el mundo, ¿no? Se echó a Francia completa. Dios, en la búsqueda, en una búsqueda frenética, motivado por su amor por nosotros, con la meta de restaurar esta relación, Dios no se ha cansado, no se va a cansar hasta que te encuentre, hasta que te halle, hasta que te transforme. Y la manera en la que lo hizo fue a través de la cruz de Cristo. Dios se relaciona con nosotros como un padre, pero como un padre que luchó por nosotros para rescatarnos de la más grande esclavitud. Y esta es la del pecado. Y Dios sigue luchando por nosotros. Dios sigue luchando por nosotros. Porque no tan solo si has confiado en Cristo, listo, perdón de pecados, no. Dios dice, yo quiero hacerte más y más a mi imagen. Y yo quiero rescatarte de ti mismo. Yo quiero rescatarte de ti mismo. Y Dios sigue luchando por ti. En segundo lugar, ¿cómo Dios se relaciona con nosotros? Dios se relaciona con nosotros como un padre que se sacrifica por sus hijos. Esta lucha, ¿cómo se ve? Bueno, se ve a través de un verdadero sacrificio. Y aquí encontramos otra vez un pasaje bien difícil. Versículo 24. Ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. A ver, ¿qué está pasando? En primer lugar, en el original no encontramos a Moisés. Y aquí es y también en la Reina Valera aparece la palabra Moisés, pero en el original no está la palabra Moisés. Y la primera pregunta es, ¿a quién trató Dios de matarle? Y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que se trató de Moisés. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Que Dios es bipolar o qué? Primero lo quiere utilizar como el libertador y ahora lo quiere matar. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Cómo podemos entender este pasaje? Y otra vez, cuando no entiendes pasajes en la Biblia, por favor, contexto inmediato y contexto más amplio. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Moisés ha sido llamado por Dios para ser el instrumento de Dios para liberar al Hijo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Cómo sabes que eras miembro del pueblo de Israel? ¿Cuál era la señal de que eras parte del pueblo de Israel? La circuncisión. Y el problema aquí es que Moisés está fuera de la voluntad de Dios
Y Dios dice, ¿sabes qué? Eso no está bien. ¿Recuerdan la semana pasada que dijimos que la santidad de Dios abraza a todo lo que se conforme a ella y destruye a todo lo que no se conforme a ella? ¿Recuerdan eso? Bueno, en estos momentos Moisés no está conforme a la santidad de Dios, por lo tanto va a recibir lo que merece, que es la ira de Dios. Ahora, cuando Dios elige a Abraham para formar el pueblo de Israel, Dios hace un pacto. Y vamos a leer esto. Génesis 17, versículos 7, 10, 11 y 14. Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Este es el pacto. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Este es el pacto, ¿ok? Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esta será la señal del pacto entre nosotros. ¿Cómo saben que yo soy un hombre casado? Esta es una señal de que yo soy un hombre casado. La señal de que alguien era judío o formaba parte del pueblo de Israel, el pueblo del pacto, era la circuncisión. O sea, otra vez, no todos son. Solamente los que tienen esta señal son los míos, dice Dios. Ahora, vean por favor el versículo 14. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. O sea, Dios se toma muy en serio su pacto y Dios se toma muy en serio la señal de su pacto. El día de hoy la señal del pacto de Dios es el bautismo. Dios se toma muy en serio eso. Entonces, esto Dios se lo había dicho. Y encontramos aquí a Moisés sin circuncidar a su hijo. Y él está diciendo, en pocas palabras, yo no formo parte del pueblo de Dios. La circuncisión significa dos cosas: un problema y una solución. El problema es que la circuncisión requería el quitar el prepucio, algo era removido, lo cual significaba que el pecado tenía que ser quitado. El pecado tenía que ser quitado. Vamos a quitar el prepucio, a eso apunta, y había derramamiento de sangre. La circuncisión era una señal del pacto de Dios con su pueblo. Dentro del pacto hay gracia y fuera del pacto hay juicio y muerte. Y aquí tenemos a Moisés, que no había cumplido con esto y yéndose a Egipto a tratar de liberar al pueblo de Dios cuando su hijo no formaba parte del pueblo de Dios y Moisés es el representante de su hijo. Tim Chester dice lo siguiente: aparentemente Moisés ha tratado a su primogénito como un egipcio o como un madianita, no como alguien que pertenece al primogénito de Dios. Así que Moisés mismo está actuando como un egipcio o madianita, no como un miembro del pueblo del pacto de Dios. Y Dios se toma muy en serio esto. Y Dios dice: tú estás fuera de mi pacto. Estás enseñando a tu hijo a vivir fuera de mi pacto. Y yo no voy a permitir esto. Fuera de mi pacto hay ira y hay juicio. Dentro de mi pacto hay gracia y hay amor. Y esa es la razón por la cual Dios quiere quitarle la vida a su hijo, a Moisés. Ahora, dijimos que la circuncisión significa dos cosas. En primer lugar, el problema que tiene que ver con el pecado. Pero en segundo lugar, hay una solución. Hay una solución. Y la solución es la propia provisión del Padre. Tenemos aquí a Moisés. Y lo interesante es que la provisión del Padre va a ser a través de una mujer y a través de lo que Dios había dicho que era la circuncisión. Séfora, la esposa de Moisés, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Y después de eso, el Señor se apartó de Moisés. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Hay derramamiento de sangre y la ira de Dios se aparta
de Moisés. ¿Por qué? Porque lo que quita la ira de Dios, la solución para nuestro pecado, tiene que ver otra vez con la sangre. La circuncisión era una señal de sangre y cuando el prepucio es cortado hay sangre. Y Hebreos 9:22 dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. No podemos tener una relación con Dios si no hay un sustituto, si no hay derramamiento de sangre. Porque eso es lo que nos hace entonces ser aceptos por Dios. Hay algo que nos sustituye y entonces ahora somos aceptos por Dios. Lo que Moisés experimentó aquí fue como una mini Pascua. ¿A qué me refiero con mini Pascua? Más adelante llegamos a la plaga número 10, donde Dios le va a quitar la vida a los primogénitos. Pero Dios le dice a Moisés, quiero que establezcas esta fiesta, Pascua. Pascua significa pasar, ¿sí? Y Dios dice, yo voy a pasar por mi pueblo y voy a pasar por el pueblo de Egipto y a todos aquellos que estén en su casa, que hayan sacrificado un cordero, que hayan tomado la sangre del cordero y la hayan untado en las puertas de cada casa. Cuando yo vea la sangre, yo no le voy a quitar la vida al primogénito. Donde yo no vea sangre, yo voy a quitarle la vida al primogénito. Para Moisés, esta fue como una mini Pascua. Su hijo fue salvado porque hubo derramamiento de sangre. El problema es el pecado, pero Dios da la solución que tiene que ver con un sacrificio. Pero otra vez, esto apunta a un mayor sacrificio, a un mejor éxodo, a una mayor Pascua, porque Mateo dice que el cumplimiento de Oseas se hace en Jesucristo. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Leímos hace un momento Oseas 11:1, donde Dios dice, cuando Israel era niño lo amé, es mi hijo. Pero el cumplimiento verdadero de esto es en Cristo. Mateo dice que el cumplimiento del éxodo es Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, quien se conforma a su santidad, no los israelitas, no nosotros. Nosotros no nos podemos conformar a la santidad de Dios, somos pecadores, pero Jesucristo sí. Jesucristo sí se conforma a la santidad de Dios. Ahora, todavía hay algo más sorprendente de esto, porque cuando Jesucristo es bautizado, se abren los cielos y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Por lo tanto, la crucifixión debe de ser más impactante, porque el Hijo amado por Dios, quien verdaderamente se conforma a su santidad, quien siempre lo obedeció, quien siempre hizo todo por amor a Él, es llevado a la cruz. Es llevado a la cruz para que en la cruz nuestros pecados se le acrediten a Cristo y Cristo sea tratado como un criminal, Cristo sea tratado como lo peor, Cristo sea tratado como el pecado propio. Y el Padre se aleja de su Hijo porque no puede tener comunión con el pecado. La sangre de Jesucristo aleja la ira de Dios de su pueblo. Solo la sangre de Jesucristo puede hacer esto. Todas las sangres que apuntaba a la circuncisión y todos los sacrificios en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Simplemente dice Hebreos que lo cubrían. Pero apuntaban a la única sangre verdadera, la sangre del Hijo de Dios, quien nunca cometió ningún pecado. Y cuando tú confías en Jesucristo como tu Salvador, entonces tú estás cubierto por esa sangre y tienes el favor del Padre para siempre. Él te adopta como su hijo para siempre. Y no hay nada que pueda cambiar eso. Solo la sangre de Jesús puede alejar la ira de Dios. Y la ira de Dios que se alejó de nosotros es la ira de Dios que cayó sobre su propio Hijo amado. Su Hijo amado.
cómo Dios se revela a nosotros. Dios se revela como un Padre que lucha por nosotros por medio de un sacrificio. Pero este sacrificio es su propio Hijo. Este sacrificio es su propio Hijo. Dios nos busca de manera apasionada y nos dice, mira lo que hice para que tú fueras mío. Era la única manera en la cual tú podías ser mío. Porque si la sangre de Jesucristo no es derramada por ti, lo único que va a caer sobre ti es mi ira justa por causa de tus pecados. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de los hijos de Dios ante tan grande amor, tan grande pasión y tan grande sacrificio? Vean por favor lo que dice el versículo 30. Y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y que había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron a Dios. Y adoraron a Dios. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta, al saber que verdaderamente Dios se interesa por ti, que Dios está pendiente de ti y que Dios ha mandado a alguien para liberarte. En primer lugar dice que creyeron. Y en segundo lugar lo adoraron. No simplemente le dieron gracias, lo adoraron. Si tú crees que simplemente darle gracias a Dios es suficiente, creo que no has entendido lo que Dios hizo. Te lo voy a poner de esta manera. Algunas personas creen que Dios es el gran policía del cielo y que gracias a Cristo, Él me va a tratar como si yo no hubiera cometido ningún pecado. Si yo confío en Jesucristo como mi Salvador, Dios me va a tratar como si yo nunca hubiera cometido ningún pecado. Gracias, Dios. Gratitud. Pero sabes, creo que no has profundizado en lo que Dios hizo. Porque si esta es tu forma de relacionarte con Dios, Señor, gracias que no me tratas como un pecador. Listo, se acabó ahí. Si esta es tu única forma de relacionarte con Dios, es como si tú te relacionaras con un policía de tránsito. Tú vas sobre una avenida, el policía de tránsito te detiene, tú has cometido la infracción, el policía te dice lo que hiciste y que mereces una infracción. Pero le caíste bien al policía. Y entonces te dice, te dejo ir. ¿No? Lo que merecías no lo recibiste y el policía te dice, te dejo ir. ¿Cuál es tu respuesta? Gracias. Pero no vas y le compras flores al policía. Ni le festejas en su cumpleaños. Ni entras en una relación de amistad o de amor con él. No, simplemente es gracias. ¿Era culpable? No me trates como culpable, gracias. Esta no es la forma en la cual nos relacionamos con Dios. No es simplemente gratitud. Cuando tú entiendes la profundidad de la esclavitud en la cual estabas y hacia la condenación a la cual te dirigías, y que Dios en su gracia, nadie obligó a Dios, no había nada en ti que obligara a Dios, y Él te elige, Él te salva desde antes de la fundación del mundo, Él envía a Jesucristo a hacerlo. No es simplemente gratitud. Tú empiezas a amarle, tú empiezas a relacionarte con Él de otra manera, como un padre. Ahora déjenme decirle algo. Yo sé que no todos los padres de los que están aquí han sido buenos padres. Algunos tuvieron buenos padres y gracias a Dios que tuviste un buen padre. Pero algunos de los que están aquí no tuvieron buenos padres. Y el saber que Dios se relaciona con el Padre, no sé si eso te da miedo, no sé si eso te incomoda. Y no sé si nunca le has dicho a Dios Padre por miedo a la experiencia que tuviste con tu padre. Un misionero en la India estaba compartiendo el evangelio con un nativo de ahí y le estaba diciendo cómo era Dios y le llegó a decir, Dios es como un padre. Y el hombre se quedó así y le dijo, Dios es como un padre, no quiero nada con Dios. No quiero nada con Dios. Si Dios es como un padre y me va a tratar como me trató mi padre, no quiero nada con Dios. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido padres completamente ausentes.
Algunos han tenido padres abusivos. Algunos han tenido padres que han ido todavía más allá. Malvados, malvados contigo. Y yo no sé qué es lo que está pasando en tu mente cuando escuchas padre. Pero déjame decirte que si no tuviste una buena relación con tu padre, aquí está Dios quien se revela a ti como el verdadero padre. El padre que lucha por ti, motivado por amor. Y el padre que se sacrifica por ti para que seas lo que fuiste llamado a ser. Y cuando tú empiezas a relacionarte con este padre, mira lo que va a pasar. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Me gusta esa imagen, Dios lucha por ti. Pero me gusta más lo que sigue. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos. Yo no sé si tuviste un padre que te dijo: no sabes cuán orgulloso estoy de ti. No sé si tuviste un padre que fue a verte a todos tus partidos de fútbol y era el fan número 1 tuyo. No sé si tuviste un padre que te fue a ver a tus clases de danza, un padre que veía tus garabatos de dibujos y decía: qué precioso dibujo, mija. No sé si tuviste un padre así. No sé si alguna vez escuchaste de tu padre terrenal que te dijo: estoy orgulloso de ti. No sabes cuánta alegría traes a mi corazón. No sé si lo tuviste. Pero si no lo tuviste, déjame decirte que lo tienes. Porque la palabra de Dios dice que Dios como guerrero te buscó, luchó. Jesucristo en la cruz venció a Satanás, el pecado y la muerte. Te sacó de ahí. Te adoptó como su hijo. Y ahora, puesto que Jesucristo es el Hijo amado de Dios y tú estás en Cristo, ahora Dios dice: me deleito en ti con gozo, me alegro por ti con cantos. Y la pregunta es: ¿lo crees? ¿Realmente crees que Dios se alegra al verte? Que Dios te ve, Mónica, y dice: wow, qué preciosa mi hija. Qué preciosa mi hija. Qué precioso mi hijo. No sé. La verdad, no sé, o sea, qué seguridad para un hijo cuando el padre simplemente le dice: te amo, punto, y se acabó. Qué seguridad debería darnos cada día al salir a este mundo difícil, el saber que mi Padre dice de mí, porque estoy en Cristo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué gozo saber que mi Padre luchó por mí para que yo no me perdiera. Y en una búsqueda frenética me encontró, me llamó, me limpió de mis pecados por el sacrificio de su propio Hijo. Y ahora Él se deleita en mí. Él se deleita en mí. Y eso debería de darte lo que andas allá afuera buscando: significado, propósito, valor. El mundo no te lo va a dar. El mundo no te lo va a dar. Tu Padre te lo va a dar. Tu Padre ya te lo dio. Jesucristo lo ganó para ti y no lo puedes perder. No lo puedes perder. Esa es la forma en la cual Dios se relaciona con nosotros, como un padre, un verdadero padre. Señor que estás en los cielos, gracias. A veces no creemos, Señor. A veces no creemos, sobre todo después de pecar contra ti. No creemos que tu rostro hacia nosotros, Señor, sea un rostro de bien. Creemos que estás enojado, creemos que tenemos que ganarte otra vez, ganarte tu amor. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque tú eres nuestro Padre por Cristo. Porque tú eres nuestro Padre, porque nos adoptaste por tu Espíritu Santo.
Porque tú eres nuestro Padre, porque luchaste por nosotros al sacarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Porque tú eres nuestro Padre por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a relacionarnos contigo de una manera íntima, como lo que eres, nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén.